Familia, muy buenos días. Pues lamentablemente el semáforo rojo nos impide tener reuniones presenciales. Sin embargo, el semáforo rojo no puede tener la palabra de Dios, porque a través de las redes sociales, a través de... Perdón, un pequeñísimo detalle. No, les comentaba que ciertamente pues el semáforo rojo nos impide que nosotros tengamos reuniones presenciales, pero no nos impide que cada uno de nosotros podamos exponernos a través de la línea y el staff, las personas, los que servimos al Señor, estar presentes en este lugar, disfrutando de, pues aunque sea de esta pequeña comunión, porque ciertamente siempre es importante que alguno de nosotros, y particularmente yo soy el menos indicado y el que menos participa en relación a todos los arreglos y acomodos de este lugar, pero bueno, gracias a Dios por cada una de las personas que vienen y colaboran, pues ahora sí que desarrollando este mandamiento, nacido de un corazón limpio, ¿verdad? Producido por el amor de una buena conciencia y de una fe no fingida. O sea, realmente yo sé que las personas que vienen y acomodan esto cuando hay gente o cuando es una transmisión virtual, siempre lo hacen con mucho amor. Nada más, esta cámara también, ok, las dos, perfecto. Y bueno, voy a tratar de enfocarme en las cámaras, pero por supuesto, pues ahorita creo que la forma de transmitir también me permite, si fuese necesario, moverme un poco. Pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a orar, por favor. Precioso Dios, en esta hermosa mañana queremos darte gracias por tu palabra, gracias por el honor y el privilegio de poder estar compartiéndola, Señor, algo completa y absolutamente inmerecido. Gracias sobre gracia, misericordia y misericordia sobre mi vida, porque eres bueno, Señor, porque los cielos y la tierra pasarán, Señor, dice la Escritura, pero tus palabras permanecerán. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a los que estamos aquí, Señor, en este pequeño staff, y las personas que están en casita, Señor, yo te pido que les bendigas abundantemente, Señor, y que verdaderamente se enfoquen y dediquen este tiempo a Dios. Allá en casita, mis amados, es muy fácil que alguno de nosotros se nos haga sencillo tener el audio y estar haciendo otro tipo de actividades, a lo mejor desayunando, almorzando, barriendo, trapeando, sacudiendo, cocinando. Yo te recomiendo, mi amado y mi amada, tú que me estás oyendo a través de la transmisión, que este tiempo lo separes 100% de Dios, para Dios. O sea, deja toda actividad que no tenga que ver con el Evangelio que vamos a escuchar. Yo creo que es un tiempo santo, es un tiempo donde nosotros podemos con toda seguridad y con toda garantía hacer las cosas como Dios nos las pide, ¿no? Y yo creo que este tiempo, si no tenemos oportunidad de separarlo, de apartarlo, pues entonces yo creo que ni siquiera valdría la pena que nos conectáramos. Digo, habrá excepciones así muy extremas, a lo mejor de algún enfermo que está escuchando y que se le tienen que dar algún medicamento o que tienen que cambiarlo de posición, yo no sé, porque está en cama y ya tiene mucho tiempo, yo no sé qué es lo que te pueda distraer, pero yo te recomiendo que este tiempo lo dejemos en manos del Señor. Y bueno, abre la escritura por favor ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 18, y vamos a leerlo. Por tanto, dice la Escritura, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto y no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Ya sabemos esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Efesio, tú lo sabes mejor. Esta porción de la Escritura, si la leemos de primera línea, a lo mejor ciertamente vamos a encontrar cosas muy interesantes, muy hermosas, pero tiene mucha enseñanza como toda la Biblia. Y bueno, el título de esta predicación es Retén la forma de las sanas palabras. Somos llamados, mis amados, a retener esta forma, es decir, la Biblia en su contexto completo, la Biblia como fue escrita, versículo a versículo, no sacando los textos fuera de contexto, porque como se dice famosamente en Semilla, un texto fuera de contexto es un pretexto, y no fuimos llamados a imponer o a establecer una doctrina propia o pensamientos humanos o filosofías de hombres o ideas o puntos de vista. No fuimos llamados también a que nosotros a través de la Escritura tratemos de justificarnos. O sea, esto es muy simple, es que nosotros el retener la forma de las sanas palabras es, bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué me dice a mí? ¿Y de qué manera la puedo aplicar? Así de simple, pero en su contexto completo, el verso a verso, no sacarlos de contexto. Y justamente el versículo a memorizar es 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y vamos a iniciar en esta prédica y vamos con la ayuda del Espíritu Santo a que Él nos vaya revelando cada una de las palabras que vienen en cada uno de los versículos. Empezamos por el versículo 8, por favor, de 2 de Timoteo capítulo 1. Dice la Biblia, dice, por tanto, y cada vez que veas que por tanto, tú pregúntate qué tanto. O sea, cada vez que dice por tanto, nosotros debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué tanto? Porque aquí viene algo. El qué tanto es, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y como yo les decía aquí, por tanto, esto se refiere a que allá en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Dios nos dice claramente en su palabra, dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de miedo, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esto es el qué tanto. Tú no tienes un espíritu de cobardía. Yo estoy de acuerdo, nosotros como seres humanos tenemos una tendencia al temor. Y el temor es completamente contrario a la fe. El miedo es completamente contrario a la fe. Porque cuando tú le crees a Dios, no tienes temor. Simplemente estás seguro. Sabes a quién le has creído. Y tienes plena seguridad de todo esto. Pásame mi chamarrita, por favor, mi amor. Yo soy alérgico al frío
Y aquí si estornudo van a pensar que tengo coronavirus y no tengo nada. Nada más tengo alergias al... No, no, está bien, Ricky. Está bien que se ventile. Esto, con esto quedo perfecto, me va a dar calor. Pero así me pasa en las mañanas. Entonces, les comentaba, mis amados, perdón por la interrupción, que nosotros no tengamos pues temor, ¿no? Porque el Señor nos dice que no tenemos un espíritu de temor, y mucha gente tiene temor a congregarse, mucha gente tiene temor a venir a la reunión presencial, y sobre todo los que están ahí en línea, mis amados, yo les garantizo que en este lugar tú puedes venir con toda la seguridad, porque todas las normas de sanitización se están llevando a cabo, de las cuales nosotros no tenemos absolutamente nada en contra. Estamos total y absolutamente de acuerdo en que estas normas de sanitización que mandan las autoridades y que todo el mundo sabemos que en Internet se establezcan perfectamente bien: lavado de manos, uso de cubrebocas, sanitización hasta del micrófono, sanitización de los espacios, sanitización personal por el frente y por atrás de las personas, gel cuando vienen, ahí está el gel cuando la gente sale. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Y esto lo comento para cuando nos volvamos a reunir. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener la plena seguridad que si lamentablemente, alguna persona se contagia de COVID, no fue aquí en la iglesia. Y verdaderamente te puedo garantizar que aquí tenemos la distancia suficiente, aun cuando el auditorio, este pequeño auditorio o el salón, ha estado lleno a su máxima capacidad. Entonces, esta exhortación, mi amado y mi amada, es porque la Biblia dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por lo cual y por lo tanto, es importante que aunque nos vayamos rolando, algunas personas vamos a tener que estar aquí de fijo porque servimos de forma regular, pero es importante que nosotros, cuando tengamos oportunidad y se termine el semáforo rojo, que las autoridades nos permitan, verdaderamente les exhorto, les animo a los que están ahí: no te acomodes, no busques tu comodidad, no busques, me conecto ahorita, veo la repetición en la tarde o la veo el lunes. Ya no es lo mismo, mis amados. Y créemelo que esto que te digo, ni siquiera lo tenía contemplado, pero está en mi corazón. Y mi corazón arde para que la palabra de Dios sea en tu vida, igual que en la mía. O sea, no es algo opcional, es algo que Dios nos pide, evidentemente con todas las normas de distancia y sanitización, todos los protocolos llevados de forma correcta y de forma perfecta desde que ingresas al jardín de estas instalaciones. O sea, no tengas temor. Y eso es lo primero. Tampoco tengas temor a compartir el Evangelio, tampoco tengas temor de dar testimonio, tampoco tengas temor de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en ti y sigue haciendo en ti. ¿Sabes por qué, mi amado y mi amada? Porque Dios en estos tiempos de pandemia a muchos, y empezando por mí, nos está enseñando a que nosotros tengamos una absoluta y total dependencia en su palabra. Que aprendamos todos los que estamos aquí, presencialmente o virtualmente, a poder depositar toda nuestra confianza en que Él va a tener cuidado de nosotros. Tú y yo somos mayores que las aves. Y todo lo que el Señor permite, no es porque Él esté amarrado o no pueda hacer una cosa diferente, es primeramente porque así están escritos los tiempos, y segundo, Él tiene el control y el señorío de tu vida y de la mía. Así que no tengamos temor, y por eso se hace tanto, ¿no? Por tanto, no te avergüences. Timoteo tenía otras características. Él se caracterizaba, valga la redundancia, por una fe no fingida. Pero esta fe, mis amados, es maravilloso, porque venía de su abuela Loida, la cual Pablo la conocía, y de su madre Eunice. Entonces era ya, como muchos de nosotros hoy en día, que tenemos la bendición de Dios, que nuestros hijos se estén congregando, se hayan congregado desde pequeños, la abuelita, la mamá, los hijos, los nietos, generación tras generación, el maravilloso evangelio transmitiéndose, y eso
avala lo que Uve nos estaba comentando hace un ratito, ¿no? Que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo correcto, de predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, de estorbarles a nuestros hijos, de estarlos instruyendo, de decirles las cosas que bíblicamente no son correctas y que vemos que en la mesa lo hacen, o cuando vamos en el coche, o cuando estamos en alguna reunión. No importa la edad de tus hijos, y mientras vivan en tu casa, tú tienes el compromiso de corregirlos y de instruirlos. Entonces, aquí así fue Timoteo, esa fe no fingida que venía desde su abuela, desde su madre, y él la tenía, y a Pablo le constaba porque era evidente. De ahí yo pienso sus lágrimas. Él tenía una pasión por el Evangelio, y él tenía una pasión por las almas, y eso lo hemos comentado, que tú te das cuenta qué gente, qué personas de la iglesia tienen ese llamado y tienen esa pasión, porque nosotros no hacemos el llamado. Nosotros simplemente reconocemos las personas que tienen un llamado para servir al Señor. Y algo más que le dijo Pablo, que avivara el don que hay en él. Y eso mismo te lo dice el Señor a ti: aviva el don que hay en ti. ¿A través de qué? Del precioso Espíritu Santo. Ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio. Aprendamos a tener templanza, que la Biblia y su palabra te gobierne. Entonces, que no se avergüence, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Subráyalo. El Evangelio salva vidas de todo aquel que cree. Es el ingrediente, el creerle a Dios en lo que dice su palabra. Y mis amados, yo te invito y les invito a que nos sintamos orgullosos de pertenecer a Cristo, de ser de la familia de Dios, de poder compartir el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo y con cualquier persona. De verdad, mis amados, a lo largo de mi vida yo he tenido oportunidad de conocer y relacionarme con gente de un rango político muy alto, de empresarial y económicamente y socialmente, gente importante que por la gracia de Dios yo tuve oportunidad de conocer. Pero te puedo asegurar que el 90%, 95% de las veces que yo he tenido oportunidad de estar con cualquier persona, todas, sin excepción, saben que soy de Cristo. Y depende de la oportunidad, entre el 90 y el 95% les he compartido el Evangelio, porque no me avergüenzo. ¿Y saben qué? De qué me doy cuenta, que esas personas que aparentemente lo tienen todo, no tienen nada si no tienen a Jesús. Y de verdad respetan el Evangelio, respetan la sabiduría de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, no nos avergoncemos, sintámonos orgullosos. Y dice Pablo, también le decía a Timoteo, ni de mí. O sea, no te avergüences de tus hermanos, no te avergüences de aquellas personas que comparten la palabra de Dios, no te avergüences de decir, ya vino mi hermano y estás con otras personas y no me digas aquí hermano, dime doctor, dime esto, dime lo otro. Y bueno, también debo de confesarles que en algún momento en mi vida, sí, yo no quería que me dijeran hermano, a lo mejor cuando estaba en consulta, y de verdad me da vergüenza que llegué a pensar eso, pero fue un tiempo muy breve, porque en realidad yo siempre, por la gracia de Dios, recibida por supuesto, porque no es algo que yo provea, que yo tenga, que yo produzca, esa gracia de Dios recibida, yo puedo estar seguro que el Señor pues me ha utilizado en corto muchas veces para compartir el Evangelio a cuanta persona yo he tenido oportunidad de conocer. Y finalmente no todos le entregan su vida a Cristo, pero yo me acuerdo que alguna vez estuvo ahí un secretario de la Secretaría del Trabajo que vino de Monterrey, y él llorando ahí en el consultorio le entregó su vida a Cristo. Y luego quedó de venir a la iglesia, pero lo invitó, así de ese tamaño, lo invitó Hugo Chávez cuando vivía el de Venezuela. Y bueno, ya no se dieron las cosas, pero la gente, por más eminente humanamente hablando que sea, necesitan a Cristo. Así que no te avergüences.
Y Pablo, mis amados, él decía, se sabía preso suyo. Y cuando Pablo estaba diciéndole esto a Timoteo, él realmente estaba preso, estaba en una cárcel. Pero él sabía que era preso del Evangelio, era preso de Jesucristo, preso de la comisión que el Señor le había encomendado. ¿Y cuál es esa comisión? Abre la escritura, por favor, en Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de quién? Prisionero de Cristo Jesús. ¿Pero por quién? Por ustedes, es decir, todos los no judíos, los gentiles, el mundo gentil. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento ciertamente era para los judíos, pero había personas de otras nacionalidades que decidían andar con los judíos y adorar al mismo Dios, y tenían instrucciones específicas, pero era un sector de la sociedad y del mundo muy pequeño. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, en su plan eterno, Él ya estaba pensando en ti, que no eras judío. Y digo, eso no describe propiamente al gentil, pero es simplemente un distintivo, no es judío. A eso se refiere principalmente la Escritura. Entonces, él estaba seguro de que en quién había creído y que las manos y el poder de aquel al que servía lo iba a guardar. Y a pesar de que estaba preso, su condición era terrible, ¿no? Y en eso mismo, él está consciente que está recibiendo o está viviendo aflicciones, como tú y como yo en estos días, ¿o no? De una u otra manera. Estamos afligidos. A mí me aflige no poder llevar a mis hijos a los parques, no poderlos llevar al zoológico, cosas que me gustan, muchas cosas que regularmente hacemos, porque todo está cerrado. O en todos lados hay riesgo. Y aparte, pues ahorita no tengo mucho dinero, pero por lo que sea, el punto es que no podemos hacer muchas cosas. Y entonces la palabra de Dios exhorta a Timoteo, pero ¿sabes qué? También te exhorta a ti. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Punto. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú vives delante de los ojos de Dios a la luz de la Escritura, ciertamente va a haber aflicciones. Y la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos, le creyéramos, porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33, por si quieres anotar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Fíjate lo que dice, y esto te lo dice a ti, se lo dice a Timoteo, pero te lo dice también a ti. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados, pertenecemos a un ejército. Fue muy conocido en años anteriores, un ejército de la salvación, que era un sector de creyentes que se denominaba así, el ejército de la salvación. Pero el ejército de la salvación somos muy grandes, es en todo el mundo, y realmente somos un ejército porque militamos en las filas celestiales de nuestro Salvador Jesucristo, aquel que dio su vida por ti y por mí, nos limpió con su preciosa sangre y nos otorgó este maravilloso evangelio para que pudiéramos vivir de forma correcta. Digo, ¿cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no vamos a tener pasión por él? La predicación del evangelio, mis amados, siempre, sin duda, va a traer salvación. No importa que la gente la rechace. También les puedo platicar de muchas historias de gente que nos rechazó por años. Hoy, por la gracia de Dios, se están reuniendo en la célula, o están en otras congregaciones, o están en otro lugar, pero finalmente el evangelio, como dice la Escritura ahí en Isaías 55, mi palabra fue enviada para lo que yo le envié. O sea, hay un propósito de salvación en la palabra de Dios. La salvación no te pertenece no es que tú la otorgues. El evangelio tiene los elementos necesarios para otorgarla. Tu compromiso y mi compromiso es predicarla. A eso fuimos llamados. Y esto, por supuesto, va a traer mucha alegría a la gente, pero también va a haber gente que te va a odiar. Y ódiame más, ¿verdad? Por ahí los que saben de fútbol ya van a saber a qué me refiero. No va a ser así exactamente, porque va a ser un odio genuino, nacido del corazón maligno.
del anticristo, de las personas que se van a oponer a la obra de Dios de todas las maneras posibles. Y ahí, mis amados, muchas veces, sin duda, nos va a tocar padecer. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Si tienes destreza bíblica y más o menos sabes manejar la Biblia, yo te invito a que busques las porciones de la Escritura, tú que estás en casa, para que no nos acartonemos en esto. Si no tienes destreza bíblica y no lo vas a encontrar rápidamente, escúchalo, porque la fe viene por el oír. Filipenses 1, versículo 29. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solamente que creas en Él, sino que también padezcas por Él. No sé si así o más claro. El que cree en Él, sin duda, te va a tocar padecer por Él. Te va a tocar muchas veces que tu familia se ponga en contra. Vas a estar entre la espada y la pared. Pero no quiere decir que dejes de amar a tu familia. Pero sí, la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que tengamos un amor menor por mi esposa, por mis hijos, por mi madre, por mi padre, por todas las personas que me rodean, que son las más cercanas. Es un amor menor al amor que yo le debo a mi Señor. Todos estamos exhortados a lo mismo. Entonces, Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, nos dice algo más. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón o su premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. No hay una sola persona en la Biblia que no haya tenido aflicción por causa de servir al Dios vivo al que servimos. Una sola persona. Y yo te reto a que le encuentres. No hay una sola persona. Pero dice que seremos bienaventurados si padecemos persecución. Seremos bienaventurados cuando nos vituperen por causa de la justicia. La justicia es la palabra de Dios, por causa de vivir la Escritura, por causa de hacer lo justo, lo mínimo indispensable con aquel que me rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a soportar esas aflicciones? ¿Cómo vamos a participar de ellas? Según el poder de Dios. Y esto también nos deja otra enseñanza. Primeramente, nuestro corazón, mis amados, el Señor lo va a disponer. También me ha tocado que grandes amigos que posteriormente pues por ahí tuvieron algún problema fuerte en su familia y que los llegué a ir a buscar para compartirles el Evangelio y no sé, me acuerdo de un matrimonio que estaba dividiendo, se estaba separando y me tocó varias veces que me cerraran la puerta en la cara, así literal en la cara, que me dejaran aquí con mi Biblia y me cerraran la puerta en la cara. Pero son las penalidades propias de seguir a Cristo y anhelar como Él que las almas se salven y conozcan al Salvador, valga la redundancia, conozcan a aquel que puede transformar sus vidas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues no es con fuerza, ni por espada, como dice Zacarías, sino por su Santo Espíritu, porque nuestras fuerzas, mis amados, sería imposible. Ninguno de nosotros tiene una capacidad natural para que se burlen, para que se rían de ti, para que te rechacen, para que te cierren la puerta en la cara, para que te digan, ¿sabes qué? Ya no vengas a las reuniones porque tú ya eres aleluya, porque tú ya eres hermano, ya fuiste a un lugar ahí donde te lavaron el cerebro, ahí nada más te van a sacar el dinero. Y bueno, yo creo que todos los que estamos inmersos en el Evangelio hemos escuchado este tipo de comentarios y más, pero no nos avergonzamos y estamos dispuestos a participar de estas aflicciones. ¿Por qué? Por el poder de Dios, no el nuestro, según el poder de Él. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5? Dice, pues aunque andamos según la carne,
no militamos conforme a la carne. O sea, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son humanas, no son de Sergio, no son de Ricardo, no son de V, no son de Inesita, no son de Aldito, no son nuestras, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos o razonamientos o pensamientos o puntos de vista que se levanten, escúchame bien, en contra del conocimiento de Cristo, en contra de lo que está aquí escrito y establecido. ¿Y qué tenemos que hacer contra eso? Llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Filipenses 6, versículo 10 al 12, también nos dice algo muy relevante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor, eso dice la Biblia. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. ¿Para qué? Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Muchas de las personas que te van a atacar están siendo influenciadas por el maligno. Así como tú y yo somos influenciados por Dios, hay personas las que no creen, que son influenciadas por el maligno. Aquí no hay de dos, o eres de Cristo o no eres de Cristo. O tu padre es el Señor o tu padre es el diablo. Y así lo dijo Jesucristo. Ustedes sois de vuestro padre el diablo. Y se lo dijo a personas que conocían aparentemente la Escritura, pero de nada sirve el conocimiento si nosotros no lo aplicamos. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y finalmente en el versículo 9 ya te habla concretamente de todo esto que estás haciendo y te hace una exposición muy poderosa para mi vida y espero que también sea para la tuya. Dice, quien nos salvó y llamó, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Él es el que te salvó y Él es el que te llamó. No te llamé yo, ni te llamó ninguna persona de aquí, ni te llamó el pastor Heriberto Hermosillo. Dios, a través de la persona de Jesucristo, te llamó. Quien nos llamó, quien nos salvó y llamó, con llamamiento santo, no, escúchame bien, no conforme a tus obras, es decir, no porque seas una bellísima y magnífica persona, no fue por tus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y vamos a desmenuzar esto, y esto es maravilloso. ¿Quién te salvó? Bueno, Jesús. ¿Y cómo vino para salvarte? Muchas personas piensan, dicen, bueno, Él vino al mundo para ayudar a los pecadores a que se salven. No, escúchame bien, Él no vino al mundo a ayudar a los pecadores a que se salven. Ponlo así. No es que Él me va a ayudar a que... No te va a ayudar a nada. Él es el Salvador del mundo, punto. No vino a ayudar a los pecadores a que se salven. Tampoco vino a indicarles de qué manera pueden salvarse. Mira, hace esto otro, a darte indicaciones, así como hacerlos. No. Y tampoco, escúchame bien, a darte una capacidad sobrenatural para que tú te salves, porque nadie se salva a sí mismo. Nosotros lo vimos ahí en Timoteo también. Dice, palabra y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, ¿qué dice? Vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. A eso vino. Él es el Salvador. Tú y yo, mis amados, no hicimos absolutamente nada de verdad. Esto es muy difícil de entender en nuestra mente porque estamos acostumbrados a que en esta vida nada absolutamente es gratis. Todo te cuesta, todo tiene un precio. Pocas personas hacen algo por ti de manera desinteresada, de manera así genuina, natural. Normalmente estamos ahí peleándonos unos a los otros a ver quién gana más, quién obtiene más, quién toma el mejor lugar, quién tiene más ganancia, quién tiene reconocimiento, quién tiene protagonismo. Así somos los seres humanos. Cristo no hizo absolutamente nada de eso.
Él lo único que hizo es que vino a salvar a todos los pecadores. Así está escrito, de los cuales yo soy el primero. Y esa es la leyenda que yo creo que cada uno de nosotros podemos tener. Y créanme que a mí me viene el saco absolutamente a la medida. Me acuerdo, y trato de no hacerlo frecuentemente, de toda la vida que yo llevaba antes de conocer a Cristo Jesús. Y de verdad, todos los errores, todas las cosas, de verdad, no me canso de agradecer a mi Señor porque Él me salvó. Porque verdaderamente estaba en tinieblas y me llevó a su luz admirable. Y no solamente me salvó, sino me llamó. Porque eso es lo que dice la Biblia. Quien me salvó y llamó con un llamamiento santo. O sea, es un llamamiento, no es un cualquier llamado. Es un llamado a vivir en santidad. Es decir, es un llamado, no el concepto de los santos que tenemos de manera popular. Una persona santa o vivir en santidad es que Él te aparta para Dios, para capacitar tu vida, para renovar tus pensamientos, para instruirte, para guiarte, para llevarte al arrepentimiento, para que sepas que siempre vas a ser un pecador y que si tú en este momento no pecas no es porque seas muy bueno o muy uyuyuy o porque tengas muchos años en el Evangelio. Eso, mis amados y mis amadas, es simple y sencillamente por su gracia y por su misericordia. No hay grandes hombres de Dios. Todos esos grandes hombres de Dios, lo quiero decir entre comillas, grandes cantantes, grandes músicos, grandes predicadores de Dios, grandes personas que han abierto muchas iglesias, no son grandes, son personas débiles, son personas sencillas, son personas viles, simplemente limpiadas y transformadas por el maravilloso evangelio de la cruz. Eso somos todos nosotros. No tenemos absolutamente nada espectacular. ¿Y para qué? ¿Cuál es ese propósito? Que tú y yo seamos un fiel reflejo de la imagen de Dios. Nada más. Para eso nos llamó. Y algo muy importante, no conforme a nuestras obras. O sea, este llamado, mis amados, no es conforme a nuestras obras, porque nuestras obras siempre son malas. ¿Qué dice Romanos 3, 23 y 24? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia en el versículo 24, siendo justificados, y subráyalo, gratuitamente. Eso es lo que nos cuesta trabajo entender, que nosotros recibamos las cosas tan grandes de forma gratuita. Porque lo comparas a que si tú vas al Superama ahorita, saliendo de aquí, que sí va a estar abierto, y agarras unos chicles, o tomas un gansito y le dices al cajero, o le dices al gerente de la tienda, ¿sabe qué? Quisiera llevarme este gansito o estos chicles. Te garantizo que ese gansito y esos chicles no salen del establecimiento de la tienda de autoservicio si no pagas el precio. Y aquí lo que no podemos entender es que alguien nos disparó, como decimos aquí en México, la salvación. Alguien pagó el precio para que tú y yo pudiésemos ser salvos, no por obras. Dice, por gracia somos salvos. Bueno, estábamos viendo aquí Romanos 3:23. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el regalo inmerecido de Dios. No lo merecíamos, pero eso es la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra redención? Comprado por precio. Tampoco a Cristo le saliste gratis. A Él le costó y tú le costaste cada gota de su sangre. Dime si ese llamado santo no vale la pena. Dime si el servicio que hagas mucho o poco no vale la pena. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don o regalo de Dios, no por obras, te lo vuelvo a aclarar, para que nadie se gloríe. Y quiero aclararte algo, mi amado, porque muchas veces como seres humanos es una tendencia normal
Hay seres humanos muy esforzados y muy valientes en relación al Evangelio, muy valientes, muy diligentes, muy responsables, muy puntuales, muy dispuestos. Hacen tantas cosas, aparte de predicar, hacen muchas cosas. Y aquí en la iglesia hay gente así, que aparte de compartir el Evangelio, tiene disposición hasta de acomodar sillas, de venir a ver cosas mucho más simples. Pero hay gente aquí con esas características. Pero simplemente, por muy sublime y muy celestial que sean nuestras obras, te voy a decir una cosa: no hay manera de que tú o yo podamos poner en deuda a Dios. No hay manera. Siempre seremos deudores. Abre la Biblia, por favor. Esto es importante. Abre la Biblia, Romanos 11, 35 y 36. Aquí te pregunta, a través de todos los siglos, a través de todos los tiempos de la humanidad, ¿o quién? Es una pregunta que Dios hace. ¿O quién le dio a Él primero? ¿Quién te dio la vida? ¿O tú naciste de forma espontánea? Él te dio la vida. ¿Quién te dio el oxígeno para respirar? ¿Quién te dio, quién proveyó, aunque sea a través de tu madre? ¿Una mamá que te diera leche materna? ¿O alguien que te sustentara, que te cambiara los pañales, que te cuidara, que te pusiera ropa, que no te pusiera en el frío? ¿Sabes que el ser humano, de todos los seres vivos, es el más endeble? Hay perritos que nacen en la calle y a pesar de que llueva y todo, de alguna manera sobreviven, y la perrita pues flaca, las costillas se le ven, no tiene ni cómo alimentarlos, sin embargo esos perritos sobreviven. El ser humano, si no tiene todos estos cuidados, extraordinariamente muchos cuidados, más que cualquier ser vivo en este planeta, simplemente se muere. Toda esa provisión, ese sol, ese oxígeno que respiras, ese aire que tú respiras todos los días, ese equilibrio maravilloso que tiene el planeta Tierra a través de todas las estaciones, a través del día, a través de la noche, lo que tenemos puesto, todo, mis amados, es provisión de Dios. No, es que yo trabajo, sí, así está escrito. Es que yo estudié, sí, qué bueno que tuviste la oportunidad de prepararte y a lo mejor terminar una carrera y a lo mejor con doctorado y con especialidad, pero eso no te hace pues diferente a los demás, porque todo eso Dios lo proveyó en su omnisciencia y en su soberanía, para que tú y yo pudiéramos ser y responder esta pregunta correctamente: ¿o quién le dio a Él primero? Yo no, yo creo que tú tampoco, para que le fuese recompensado. O sea, ¿qué le diste tú a Dios como para que tú recibas una recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, de Él vienen, por Él fueron y para Él. O sea, todo lo que tú tienes son los elementos necesarios para que, si tú crees en el Evangelio, puedas alcanzar esa salvación y pasar una eternidad con Él, si la gracia y la misericordia de Dios fuesen derramadas en tu vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Romanos 8:12, la segunda parte, dice la Biblia: deudores somos y no de la carne. O sea, ni tú te debes algo ni le debes algo a ninguna persona, se lo debes a Dios. Digo, por supuesto, la honra a los padres, la gratitud para el esposo que va y trabaja y provee por la gracia de Dios, la esposa que es la ayuda idónea del esposo, los hijos que salen de repente buenos hijos y todo esto, bueno, eso es aparte. Y bueno, esta que no fue conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, es decir, este llamado, o de este llamado vienen dos cosas. La primera es la voluntad absoluta y soberana de Dios. O sea, ese llamado es por la voluntad soberana y absoluta de nuestro Dios. Y la gracia, escúchame bien, que tú recibiste y que yo recibí a través de Cristo Jesús.
Romanos 9:16. Así que no depende del que corre, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no es porque tú te esfuerces o yo me esfuerce, eso no depende ni de ti ni de mí, sino de Dios que tiene misericordia. Juan 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, fíjate muy bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escúchame bien, de los cuales no son engendrados de sangre. O sea, esa potestad de ser hechos hijos de Dios no es porque tú eres hijo de Abraham, o hijo de Jacob, o hijo de Isaac, o de la descendencia de Moisés, o muchas de las cosas que los judíos en aquel tiempo se atribuían, o hijo de pastor, o hijo de un predicador, o de un hombre y una mujer santa. No es porque tú hayas, o de Loida, abuela de Timoteo, o de Eunice, que la mamá, que eran mujeres de Dios. Eso no tuvo nada que ver. O sea, aquí dice, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino la voluntad fue la de Dios. No sé qué tan claro te haya quedado, pero para mí está clarísimo. ¿Y esto cuándo fue? Dice la Biblia que antes de los siglos, antes de los tiempos, antes de que tú y yo naciéramos. Fíjate muy bien, ni siquiera fue un plan que se sacó el Señor de la manga cuando Adán y Eva fallaron en el Edén. No es algo, esto ya estaba predestinado antes de los tiempos. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ni siquiera el mundo existía. Dios es el único omnisciente, es el único que sabe todas las cosas. Sabía que la raza humana, con ese libre albedrío y todo eso, y teniendo todo eso, y aunque tenía semejanza de Dios, pues tenía la posibilidad de fallar, y así fue, y no se le fue a Dios de las manos. Como todo lo que está pasando ahorita, tampoco se le fue de las manos, ni se le está yendo para nada de las manos. A todos, con lo que está pasando, a todos de alguna manera nos está enseñando y mostrando algo, a que nosotros aprendamos a depender, como vimos en Timoteo, no de las riquezas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, y había una predestinación para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, esto es tan puro, de un corazón puro, de una fe no fingida, de un amor sincero, del puro afecto. O sea, no hay ninguna contaminación en esta salvación, porque Él te amaba tanto a través de los tiempos, que tú hoy en día le sigues inspirando para seguir derramando su gracia, y escúchame bien, y que su misericordia la tenga que renovar cada mañana, porque tú la vas a necesitar, y yo, bueno, mucho más, la misericordia de Dios. Pero ahora ha sido manifestada, versículo 10, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, es decir, destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Esto está hermoso. Dice, pero que ahora ha sido manifestada. Primera de Juan 1, versículo 29. Cuando Cristo vino, no sé si se acuerdan que Juan el apóstol dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquí estaba el Salvador. Él tenía que quitar tu pecado porque no podía tener comunión contigo, y Él es lo único que tenía que pasar, y no lo podía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que ser una sangre inmaculada, una sangre santa, una sangre pura, una sangre sin pecado, una persona, Dios hecho hombre, cumpliendo toda la ley de Dios y de los profetas, porque no había otra manera.
ningún hombre la podía hacer, ninguno tenía la capacidad de poder cumplir la ley de Dios, pero Cristo vino a eso. Por eso se convirtió en ese cordero, porque antes se tenía que sacrificar un cordero, y Él es el cordero de Dios, provisto por Dios, del mismo Dios, mandó a su Hijo para morir por ti y por mí en la cruz, para salvación. Y esto planeado, mis amados, antes de los siglos. Abre la Escritura, por favor, porque esto fue develado a través de la aparición de Jesucristo. Por eso dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, ya es algo evidente, y es algo que palpamos, y es algo que sentimos, y es algo en lo que podemos creer. Juan 1:14, y aquel verbo, la persona de Jesucristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta aparición de Jesús, mis amados, con todos sus atributos, nos muestra tres cosas maravillosas que podemos ver aquí en esta porción de la Escritura. La primera, y toma nota, mi amado, es muy importante, dice, el cual, o sea, refiriéndose a Jesús, con esta manifestación, cuando Él se manifestó, lo primero que hizo es quitar la muerte. La muerte, hasta los creyentes erróneamente, cuando no tienen la seguridad de que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, pueden llegarle tener temor a la muerte si no tienen una comunión plena con el Señor. Pero lo primero que hizo fue quitar la muerte. ¿Cómo? A través de la resurrección de Cristo, mostrando primeramente que Cristo era el dador de vida. Juan 1:14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mostró la vida. Y la muerte, mis amados, no pudo retener a Jesús. Y él se considera, según el Evangelio, según las noticias buenas de Dios para todos nosotros, en este Evangelio maravilloso, que él representa las primicias de la resurrección. Y luego nosotros. Entonces destruyó el poder de la muerte sobre todo aquel creyente, valga la redundancia, que haya creído en el Salvador Jesucristo y en su palabra, en su Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. O sea, en ese momento ya fue cumplida. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo, mis amados, venció a la muerte. El segundo punto que hicimos con esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, sacó a luz la vida. Otra de las cosas importantes es que sacó a luz la vida. La presencia de Jesús es la vida misma. O sea, él representa la vida misma. ¿En dónde? En un mundo de muerte y de tinieblas. Él viene a sacar la luz, o sea, es decir, es como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. No vemos nada, pero a través de la persona de Jesucristo podemos darnos cuenta que Él es la vida, que Él es el dador de vida, que no hay más. Juan capítulo 1 versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Cristo mismo era en ese momento la luz de los hombres, y hoy, a través de su palabra, la obra del Espíritu Santo, y a través de la locura de la predicación, sigue dando luz a los hombres. Nuestro corazón se está fortaleciendo si tú estás oyendo esto con toda atención y no estás distraído. Juan 1:9 también dice, aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? A todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y lo reitera pues, de muchas maneras ahí en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino tendrá, ¿qué dice la Biblia? La luz de la vida. O sea, Jesús, su palabra y el Espíritu Santo. Y lo sigue reiterando en Juan 9:5. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él habita en tu corazón, si lo has invitado, si eres una persona que le has entregado su vida. Y otro punto maravilloso, la inmortalidad a través de la manifestación de Cristo en nuestras vidas, la inmortalidad por el Evangelio. Este Evangelio, mis amados, es eterno, nos ofrece inmortalidad, es decir, en ese Evangelio, de acuerdo a ese Evangelio, no habrá más muerte, no habrá dolor, no habrá más llanto, las cosas viejas ya pasaron. Eso dice Apocalipsis, y es maravilloso para todos aquellos que hemos dejado ir a nuestros seres amados, pero que esos seres amados tuvieron un encuentro con Cristo. Ya no hay muerte, ya no hay más llanto, ya no hay enfermedad, todas esas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces podemos ver ahí en Juan 11:25 lo que dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, en el versículo 11, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de ¿quién? De los gentiles, lo aclara. Entonces, dice, a causa de este evangelio, dice, del cual, o sea, por este evangelio yo fui constituido, y te dice tres cosas. Primeramente, predicador, es decir, tú y yo también somos constituidos de parte de Dios en ese llamado para predicar el evangelio, igual que Pablo. Tenemos el mismo compromiso de predicar el evangelio. Él también fue constituido apóstol, es decir, él tuvo el privilegio y el honor y los atributos dados por Dios para abrir iglesias con los gentiles, en el mundo gentil. Y maestro de los gentiles, acaba diciendo, es decir, explicar y profundizar y enseñar el evangelio a los gentiles de manera correcta, en su contexto completo. Para eso fue llamado Pablo, pero nosotros también. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco, y padezco esto, pero no me avergüenzo. Fíjate muy bien, porque yo sé a quién, fíjate lo que dice, no en quién, sino dice a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice que por lo cual, es decir, estas funciones que me fueron asignadas por Dios a causa de la predicación del evangelio me generan cierto padecimiento. Estoy cierto, estoy en Roma, estoy preso, estoy siendo tratado como si fuera un delincuente, pero yo no soy ningún delincuente, yo soy un predicador del evangelio, por eso no me avergüenzo. Y tú tampoco, Timoteo, te tienes que avergonzar por los padecimientos que yo tengo como cristiano, como creyente, porque regularmente cuando alguna persona con la que nos relacionamos o tuvimos mucha relación, como fue el caso de Timoteo, pues a lo mejor te genera vergüenza. Híjole, está en la cárcel, ¿qué van a decir? Que yo soy igual, mi reputación. Y estaba sufriendo, y en esa cárcel ciertamente había aflicción. ¿Crees que era una cárcel fría o tenía aire acondicionado? Yo creo que era fría. No tenía, yo creo que ni luz, era oscura. Seguramente no había baños, no creo que tuviera baños de hombres y de mujeres. No creo que había baños. O sea, yo creo que lamentablemente sus necesidades les tenían que ser por ahí, en algún lugar, del mismo sitio. Tampoco creo que haya sido tan amplia como este lugar. O si era amplia como este lugar, bueno, estaba abarrotada de todos los presos. Y seguramente había animales de esos bichos raros, ratas, digo, te lo firmo, no lo vi, pero te lo aseguro. Pero el apóstol Pablo decía que no se avergüenza, porque él sabía que era un siervo de Dios, mis amados. Y aquí esto me llama la atención, porque yo sé a quién he creído. Y esto es muy diferente, no es en quién había creído, que no es lo mismo creer en Dios, escúchame bien, sino creerle a Dios, no es lo mismo, dista mucho. Los demonios, según Santiago 2:19,
creen y tiemblan. Pero yo te pregunto, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú crees la palabra de Dios? ¿Tú crees todo lo que está escrito? ¿Tú crees que lo que dice la Biblia se va a cumplir en tu vida? Yo creo que lo que dice la Biblia, tarde o temprano, se va a cumplir en la Biblia. Por eso estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, ese depósito que es su maravilloso Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues simplemente porque hemos creído. Nada más por haber creído. No tenemos que hacer absolutamente nada extraordinario. Abre la Biblia rápidamente en Efesios 1, 13 y 14. En esto también ustedes, fíjate muy bien la cronología, el orden en que está escrito. Habiendo oído la palabra de verdad. O sea, tú y yo, en un principio, oímos la palabra de verdad. Hoy alguien te predicó del Evangelio. Y te lo aclara, el Evangelio de nuestra salvación. ¿Y qué tuvo que suceder? Dice, y habiendo creído en Él. O sea, fue lo que sucedió después. Tú y yo tuvimos que creer en Él. Y en ese momento que creíste en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es decir, es un adelanto de esa herencia hasta la redención, hasta que Cristo Jesús pagó el precio. O sea, para todo esto está sostenido, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esto está súper claro. Por lo mismo, mis amados, el versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor de Cristo Jesús. No te salgas de la sana doctrina, como lo hemos visto, ya lo expliqué al principio. Ya vamos a terminar. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Esto de guardar, mis amados, es que tengamos cuidado, que lo defendamos, que cualquier ataque o cualquier cosa fuera de contexto o que no sea doctrinal o que no venga de Dios, no lo abraces. Tampoco te pongas a discutir. Dice la Escritura que más bien te apartes. No vale la pena que te pongas a discutir de una verdad. La verdad no necesita defensa. Y esto de guardar, pues es ese buen depósito. ¿Dónde mora? Pues mora en ti, que mora en nosotros, que mora en ti, que mora en mí. Entonces, mora en todos los creyentes. 1 Corintios 6, 19, ese Espíritu Santo. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? El Espíritu Santo, mis amados, está en nosotros. Y luego ya termina concluyendo esto de una manera muy simple. De todo esto que pasó, él cuenta lo más triste, porque él todo esto no solamente se lo explicó a Timoteo, sino lo compartió con personas que en ese momento se llaman Figelo y Hermógenes. Hermosos nombres, si quieres subrayarlos para tus hijos o nietos, por si no sabes qué ponerles. Aquí hay dos nombres que no los puedo ni leer ni siquiera pronunciar. Y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, ejemplo de personas que se avergonzaron del Evangelio, que por alguna razón sintieron la persecución y se hicieron a un lado. Personas seguramente conocidas y activas, porque los menciona como personas activas en el ministerio, pero hasta estas personas cabe la posibilidad de que si no están bien sembradas y sus ojos no están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pueden abandonar el Evangelio, y se sigue viendo en estos tiempos. Y de repente no les parece algo, o ya hicieron tantas cosas, piensan que la iglesia les debe, o que el pastor les debe, o que las cosas no están siendo correspondidos, y se van de la iglesia. Pero aquí aclara, y eso es el contraste: tenga el Señor misericordia de la casa, no solamente de Onesíforo, otro nombre, por si no sabes qué nombre sugerir o qué nombre ponerle a tus hijos, los más jóvenes, porque muchas veces me confortó. Este Onesíforo consoló, ministró, oró, lo aconsejó a Pablo. ¡Wow!
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que estuvo en Roma. Imagínense, ahorita te cuesta trabajo localizar a una persona que está perdida, no sabes ni dónde está, no sabes en qué cárcel, o no sabes, no lo encuentras, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Ese es el llamado que tenemos para hacer para aquellas personas que están pasando por aflicción y que son siervos del Señor. Y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. O sea, Timoteo era testigo de todo este trabajo de este siervo de Dios. Dice, tú lo sabes mejor. Entonces, este Unicéforo es ejemplo de aquellas personas que no se avergüenzan del Evangelio, ni de Pablo, ni de los siervos de Dios, ni de que lo llamen hermano, ni de seguir compartiendo la palabra, sino que fue un instrumento valiosísimo. Aplicación práctica, retén las sanas palabras. No te avergüences del Evangelio, ni tampoco te avergüences de Jesús, ni tampoco te avergüences, siéntete orgulloso de los predicadores o los siervos de Dios que te rodean por su gracia y por su misericordia. Creo que como siempre la palabra fiel y verdadera y digna de ser conocida por todos, esta misma, o predicada o recibida por todos. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a retener las sanas palabras tal y como fueron escritas. Permite, Señor, que tu precioso Evangelio nos siga guardando, Señor, y nos siga librando de todo mal en este confinamiento, en este semáforo rojo, con todas las dificultades que pueda llegar a traer. Nuestra vida está confiada y está depositada en Cristo. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén.